Bueno, hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo webinar de C. El encuentro de hoy se titula Producción y postproducción de sonido en audiovisuales. En esta oportunidad recibimos al expositor Andrés Mayo, productor musical, ingeniero de sonido, una coordinación de Andrea Stuttgart, docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Les recordamos a los participantes presentes que tienen el chat habilitado para escribir sus consultas y comentarios que al final del webinar estaremos leyendo y respondiendo sus mensajes. Bueno, ahora sí, Andrea, Andrés, podemos comenzar. Bienvenidos. Gracias, Ale, por la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Les pedimos disculpas por la demora en la sala de espera. Hubo unos inconvenientes técnicos, pero bueno, ya estamos acá con la increíble presencia de Andrés Mayo. Así que les doy la bienvenida a todos a este ciclo de perspectivas y diálogos audiovisuales. Andrés Mayo, de la bienvenida a vos a este espacio. Gracias por estar acá, es un honor para mí y para la facultad contar con tu presencia y que formes parte de este ciclo. Y ya me imagino, no por haber arrancado tarde, sino por todo lo que tenés para contar, nos va a quedar corto el tiempo. Bueno, Andy, ¿cómo estás? También te pedimos disculpas por este tiempo de espera que fue para vos y para todos por igual. No pasa nada. ¿Cómo estás, Andy? Gracias. Gracias a vos por la invitación. Eh, La verdad que muy bien, con un montón de cosas, como dijiste, y bueno, sí. Espera, alguien está como invitado debería mutear. No sé si el anfitrión quiere mutear a todo el mundo, pero... a todo el mundo, ¿no? Porque es automático que quedan muteados y Ah, podemos bueno, nosotros. había un auto. Bueno, Andrés Mayo, sos ingeniero de audio, sos productor artístico y ejecutivo, tenés más de 4.000 álbumes producidos en diversos formatos, sos diseñador de sonido inmersivo, tenés tu estudio, lo producís, y encima trabajaste produciendo sonido para películas, ¿no? Sí, un pequeño detalle, 4.000 álbumes producidos no porque no alcanzaría una vida para hacer eso, pero sí 4.000 álbumes en los que participé de distintas maneras, generalmente en función de postproducción, ya sea mezcla o mastering. Pero sí, Bien, sí, salvo ese pequeño discúlpame, detalle, gracias. discúlpame el error al expresarlo. No, no, todo bien, eso solamente para aclarar ese punto. Sí, está bien. Gracias de vuelta, yo, digamos, como dijiste, estoy en esto hace más de 30 años. Me gusta contar también lo que hago porque creo que hay mucha gente que puede estar en situaciones parecidas a las que estaba yo hace mucho tiempo. Y está bueno mostrar eh, dentro del recorrido una serie de cosas que a lo mejor no son de las que se habla más habitualmente, como por ejemplo los problemas, las cuestiones en las que uno se mete queriendo resolver una situación y a lo mejor la situación es mucho más difícil o más compleja de lo que parece. Y yo creo que se aprende más de eso que de los éxitos o de las situaciones que en general son las más conocidas. Así que un poco la idea es tratar de concentrar en eso. No digo necesariamente hablar de problemas todo el tiempo, pero sí contar situaciones que pueden haber sido quizás más difíciles de resolver o menos previsibles o etcétera, ir por el camino menos conocido, ¿no? De Estoy lo que... segura que sí, que va a ser un excelente camino, si es eso lo que tenés para contar. Participaste de películas, 7 años en el Tíbet, ¿no? Ujú, sí. Vita Alan Parker, Ujú. Charco, digamos, participaste haciendo este tema de la producción o postproducción. Y Diario de Sesiones Serranas, que es el nuevo documental. Sí, en Eh, cada una tuve una participación diferente, perdón, te interrumpí. Contanos, Perdón, ¿en qué consistieron esas perdón. participaciones? Me dicen si podés acercarte un poquitito al micrófono que se escucha bajo. ¿Quién? ¿Ale o quién Ale? Sí, sí, para Andrés, si puede acercarse un poquito al micrófono, Bueno, así se escucha un poco más fuerte. ok. Gracias. A ver, en cada una de esas películas que mencionaste tuve una participación muy diferente. Evita fue en el año, si mal no recuerdo, 96 o algo así, y yo no tenía ninguna experiencia ni en producción ni en postproducción de sonido para cine. Así que fui de cara dura, absolutamente de cara dura, a presentarme porque sabía que estaban grabando en Buenos Aires, a mí me interesaba mucho conocer
al equipo de filmación, particularmente yo era muy admirador de Alan Parker, un gran director a quien respeto muchísimo. Y en ese momento, bueno, la fascinación de estar siendo parte de ese proyecto me llevó a llegar a donde estaban filmando, que era cerca del Congreso, presentarme, decir, bueno, me gustaría trabajar acá, yo soy ingeniero de sonido. En realidad pasa algo también un poquito en Argentina y en Latinoamérica, y es que, bueno, por lo menos en ese momento, la carrera de ingeniería en sonido eh, casi no existía. De hecho, acá en Argentina no existía para nada. Solo en un par de universidades en Colombia y en Chile estaba la posibilidad de recibirse de ingeniero en sonido. Pero en Norteamérica el audio engineer es un profesional del audio y nadie te va a pedir ni dónde estudiaste, en fin, ni de qué te recibiste. Podría ser cualquier otra cosa, pero trabajas de audio engineer y entonces eso finalmente te califica para el puesto. Yo un poquito, digamos, creo que eso lleva a veces a muchos malentendidos. En el caso mío particularmente, yo había estudiado ingeniería electrónica, que era, digamos, lo más cercano, y toda la especialización la hice trabajando en estudios, por suerte en estudios bastante... em, tuve la suerte de estar en estudios bastante reconocidos, pero la verdad es que no... em, era una experiencia mucho más práctica que teórica desde ese punto de vista. Entonces, cuando llego y me presento como sound engineer o audio engineer, no me acuerdo cuál fue la presentación formal, bueno, me dijeron, a ver, si hay un espacio te vamos a llamar. Yo absolutamente convencido de que eso probablemente no iba a suceder, pero tuve suerte, me tomaron una pequeña prueba y 2 días después estaba trabajando porque les hacía falta un asistente, alguien que de alguna manera hacía el trabajo del asistente del asistente, vamos a decir así. ¿Qué pasaba en Evita? Era una película era básicamente un gran videoclip, o sea, toda la música estaba pregrabada y entonces no había mucho para grabar. Nosotros íbamos, grabábamos los diálogos y hacíamos que cumplíamos una función, pero en realidad esa función era totalmente inexistente porque todo lo que se grababa era simplemente para registro. Ninguna de esas voces iba a quedar porque estaba todo el mundo haciendo playback. Y eso así durante toda la película. Entonces era una situación, desde un cierto punto de vista, ideal para aprender, porque yo igual tenía que hacer el trabajo, pero con la responsabilidad mínima de que eso no, si quedara bien o quedara mal no iba a ser tan importante. Por otro lado, tenía un prestigio enorme la película, una película de, no sé, varias decenas de millones de dólares, con Madonna, con Alan Parker, con gente muy, muy prestigiosa. Entonces, todo mi trabajo ahí fue grabar algo que nunca supe si se iba a usar o no, y justamente quería compartir la escena del balcón, que es la única escena en la que hay realmente audio grabado y que tiene la complejidad de estar grabando con equipos, buenos equipos por supuesto, pero equipos insuficientes, una masa de gente que tendrías que tener, no sé, muchísimos micrófonos más para poder registrarla. Nosotros, como sabíamos que de todas maneras eso iba a ir a ser parte de un doblaje, hicimos la grabación de la manera más profesional posible, pero no creo que hayamos captado bien eh, la esencia, porque seguro que eso después pasó por un proceso de sonorización y doblaje muchísimo más importante, porque no había forma de que nosotros, éramos 4 personas, abarcáramos el tamaño de gente que puede ocupar la Plaza de Mayo. Entonces, ahora voy a An- mostrar la escena. Sí, perdón. sí, antes de que muestres el video, para entender un poco estas cosas que suceden dentro de una película, que vos lo viviste inesperadamente para vos, porque llegaste a pedir permiso y te dejaron pasar, llegaste pidiendo permiso y te dejaron pasar. em, ¿Cuál crees que era la expectativa de ellos a grabar con escasez de equipos? Porque vos estabas ahí y lo podés contar, pero ellos ya llegaron a Buenos Aires con una intención de filmar. ¿Y qué es lo que falló? No, es que en realidad no falló nada. Ellos sabían perfectamente que lo que se grababa en audio no iba a servir para más que un registro. Entonces, no había una expectativa de hacer otra cosa. El director de sonido, de hecho, ahora falleció, un mega capo, un tipo que sabía muchísimo, muy respetado en el mundo. Yo tuve el honor y el lujo de trabajar con él, pero quiero decir, no es que él hizo mal el cálculo. Él dijo, para esto que vamos a grabar, llevo estos equipos, que eran unos Nagra, equipos digitales, lo mejor que había en ese momento,
una buena serie de micrófonos, pero básicamente venían a hacer, no te digo la mímica de la grabación, pero era un poco como, bueno, vamos a tener esto por si alguna vez lo usan. Lo más probable es que no lo use nadie nunca. Partiendo de la base que toda la película es una sucesión de canciones donde los músicos hacen que cantan. Básicamente es eso. Entonces, em, la escena, si querés la comparto ahora, digo, Puesto, dale, sí, 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 que queremos la escena verla, de la queremos película, eso de que la estás escena hablando. del balcón es esto, ¿no? It won't be easy. You'll think it's strange when I try to explain how I feel. That I still need your love after all that I've done. Bueno, esa escena que es bastante conocida, digo, se hizo conocida y la canción mucho más, obviamente, una canción hiper conocida en el mundo, tuvo su enorme complejidad desde el punto de vista de imagen, desde el punto de vista de iluminación. Nosotros estábamos en el balcón en ese momento, arriba del balcón, y por momentos, parte de la escena, yo estaba abajo, también haciendo el registro de esto que, insisto, seguramente después fue doblado y reemplazado o aumentado en todo caso con este, otras grabaciones de otras muchedumbres de cualquier otra parte del mundo, porque eso Sí, es eso es lo bastante que fácil. pensaba mientras escuchaba la movilización, digo, eso es obviamente pregrabado o sacado de otra grabación Claro, de otro claro. lado. Pero tiene que tener algunas características propias. No puede haber, obviamente, nadie hablando en inglés. Entonces, a veces usar sonidos de librería para ese tipo de cosas tampoco funciona. Tiene que ser algo como muy local, porque, bueno, tiene que ser gente argentina, digamos, obviamente. Claro, por supuesto. Y bueno, ese tipo de situaciones yo la estoy mostrando no como un problema, pero sí como una situación atípica, una situación en la cual había que estar muy pendiente y mi trabajo básicamente fue ganarme la confianza del equipo de sonido. A tal punto que cuando vinieron 2 años después el mismo equipo de sonido, pero con otro director, a grabar, a filmar 7 años en el Tíbet con Brad Pitt, me llamaron a mí. Y ese fue el gran beneficio de haber sido cara dura y haber pedido trabajar de asistente del asistente, que no fue desde el punto de vista técnico una super experiencia, pero estuvo buenísimo desde lo humano dentro del equipo de sonido. Ahora, si hablamos del factor humano fuera del equipo de sonido, probablemente no haya sido tampoco ni siquiera demasiado interesante, porque, por ejemplo, la convivencia con Madonna era eh, no te puedo decir que haya sido la más feliz, o sea, era de esas personas que podía entrar después de 3 meses de verte la cara todos los días y no saludarte. Así que, nada, justamente hablamos de estas cosas porque me parece que está bueno que sepa la persona que se va a dedicar a esto, que siendo sonidista, en general tenés un lugar menos relevante, porque el 99% de los directores piensan mucho más en la imagen, con honrosísimas excepciones, como Lucrecia Martel, por ejemplo, que es una directora que sabe mucho de sonido y que le da mucha bola a eso porque realmente quiere que suenen bien sus películas y hace una diferencia con eso. Pero la gran mayoría de los directores están pensando en la imagen, en el cuadro, en la luz y el sonido es bueno. Si alguna vez el sonidista tiene que cortar una toma porque algo no le funcionó, porque pasó un avión y su toma no sirve, te miran mal todos, y el primero que te mira mal es el director, porque ¿cómo me estás cortando la toma a mí por algo que es sin importancia? Bueno, pero yo no puedo grabar esto y después no te va a servir y hay que hacérselo entender, porque en general realmente no lo escucharon, no se dieron cuenta que hubo un problema en el audio, sí se darán cuenta de un problema ínfimo en la luz o en el cuadro o en el foco o en cualquiera de las cuestiones que lo pueden afectar desde la imagen. Así que es interesante entender que desde el lugar del sonidista eh, es un trabajo muchas veces poco grato. Y uno tiene que querer mucho lo que hace, digo, y estar muy convencido de que lo que estás haciendo tiene un valor para que también la otra persona aprenda a respetarte. Yo empecé por lo más bajo de lo más bajo, que es justamente
el asistente del asistente, ¿no? O sea, llegar a ser nadie en una producción y ahora voy de alguna manera creciendo, ¿no? En la siguiente película, cuando llegaron para filmar 7 años en el Tíbet, a mí ya me conocían, ya era, digamos, una situación más fácil de manejar desde lo humano y desde lo técnico también, porque además ellos en el interino habían venido, cuando estaban en Buenos Aires, habían venido a conocer mi estudio, se daban cuenta que yo ya estaba armado, que yo ya trabajaba en esto, que no era que no tenía idea, de lo que realmente no sabía era específicamente de postproducción o de producción de sonido para cine, pero de otras cosas ya hace rato que venía trabajando. Entonces, hay como había como un grado de confianza más alto. Entonces, cuando ellos llegan, no inmediatamente, pero estuvimos, digamos, la propuesta era grabar a Uspallata, en Mendoza, 7 años en Tíbet, se grabó en Uspallata y en Canadá, porque los paisajes servían, justamente lo que pasaba acá en Uspallata es que eran muy parecidos las escenas a lo que podía hacer el Tíbet. Entonces ellos eligieron Argentina un poco por costos, pero también básicamente porque tenían la facilidad y la comodidad de poder grabar 3 meses arriba de una montaña sin que nadie los molestara, nadie les dijera nada. Y eso se logró además con un clima ideal, no llovió un solo día. Entonces estábamos en una escena muy, muy parecida a lo que debe ser el Tíbet, que yo no conozco, pero seguramente debe ser algo muy, muy similar. Estaba lleno de monjes tibetanos, así que habían traído, no sé si por decirte, 500 monjes como extras. O sea que la ciudad de Uspallata estaba completamente invadida por gente vestida de color rojo, ¿no? Y nosotros teníamos un trato bastante preferencial ahí, porque además éramos eh, muy respetados por el director y yo en particular dentro de ese equipo de sonido que ya me conocía, era como, bueno, el local que nos puede Argentino. hacer. Sí, que nos puede hacer de traductor por un lado y que eso también está bueno, digo, está bueno manejarse con el inglés, yo es lo que le digo a cualquiera que se mete en esta profesión, en cualquier rubro, inviertan en saber por lo menos bien inglés. Digo, no hace falta hablar 4 idiomas, pero inglés es absolutamente necesario, sigue siendo necesario, no importa que tengas inteligencia artificial o un traductor instantáneo para... Nadie va a hablar por vos. No, aparte, es distinto a la interpretación que puede hacer un intérprete, sea quien sea, o sea lo que sea. Yo creo que si uno entiende esos pequeños detalles de hablar más fluidamente, no solo te haces entender mejor, sino que captás al milímetro lo que te están queriendo decir. Y eso en una producción puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, básicamente. O sea, el primer estudio donde yo trabajé en Nueva York, tuve la suerte de trabajar ahí porque tenía un amigo que me hizo entrar, digamos, fue mi primer contacto con la realidad en el audio fue ahí. Y era un estudio que se llamaba Unique, que no existe más, pero que era muy, muy respetado en ese momento y trabajaba 24/7. Me fui de tema para contar esto, pero ya vuelvo, ¿no? Digo que básicamente yo estaba ahí, ya era como el tercer asistente, o sea, el asistente del asistente del asistente, ¿no? Mi primer trabajo, tuve 6 meses, no me pagaron un centavo y hacía horarios de 4 a 8 de la mañana, así, cosas así, rarísimas. Pero me acuerdo de una escena, por ejemplo, de que un productor enojado me mandara medio a los gritos a buscar el music stand y yo ir corriendo a un armario a buscar algo que no sabía qué era. La desesperación de tener que traer algo volando sin saber qué es. Y entonces pensar qué puede ser un music stand hasta que, bueno, se me iluminó la cabeza y dije, claro, algo para sostener la música, una trill. Bueno, nunca más se me olvidó que un music stand es una trill, pero el estrés de no tener ese dominio de vocabulario te puede hacer pasar malísimos momentos en una producción porque no hay tiempo de que nadie te explique nada. Entonces, el manejo del inglés me parece muy importante. Y entonces volviendo, yo hacía de traductor, pero también ya podía aportar mucho más conocimiento. En ese interín yo había trabajado en otras películas independientes, había hecho un par de documentales, o sea que yo ya estaba mucho más en tema y lo que podía hacer era no solamente trabajar como asistente en la primera unidad de sonido, sino que después en algún momento quedé a cargo de la segunda unidad. Había 2 unidades porque había tanto que filmar, en poco tiempo relativamente, que nos dividíamos el trabajo y decíamos, bueno, hoy vas con la primera unidad, hoy vas con la segunda. Y cuando íbamos con la segunda, yo era el que estaba a cargo. Lo que quiero compartir es una escena que tuvo particular dificultad para mí, volviendo a esto no de los problemas, sino de las situaciones difíciles. La voy a abrir acá para poder compartirla, dame un segundito.
Igual me voy quedando con 1000 preguntas para hacerte de todo lo que contaste hasta acá, desde los inicios hasta las experiencias, pero la Bueno, palabra es igual tuya. anda metiendo, porque yo por ahí sigo de viaje. Esperá, No, 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 yo compartime las esta tengo en foto. mi. ¿Ves la foto? Sí. Sí, Bueno, esto es Alan Parker y yo. eh, Nada, primer trabajo, solo para contar que eso me reportó esta foto de la cual estoy muy orgulloso. Nada, solamente quería mostrar eso. me encanta que la hayas compartido y te lo agradecemos. Y aparte es otra versión de Andrés, Sí, obviamente sí, con otra Andrés con generación. pelo. Exactamente. Viste, como para mostrar que alguna vez tuve pelo. Hay gente que no me Está cree. muy bien. Y que estuviste con el director, lo cual es más relevante que haber tenido pelo. Todos Sí, tienen sí, pelo o dejan de tener pelo, no todos es están con el verdad, director. es verdad. Bueno, decime y después te comparto el otro. No, varias cosas. Primero quiero destacar lo que vos estás compartiendo de los inicios, ¿no? Esta cosa del esfuerzo, porque es ir a acercarte. Uno, haber contado con una base del idioma para acercarte a la producción con Evita, por tus propios medios, a saber que le ibas a jugar completamente en un rol que nadie te conocía, muy de abajo, y aceptar esa regla de juego para crecer, para aprender, lo cual es destacable y es el camino, no sé si es el camino correcto, pero es un buen camino para aprender. Y que eso te trajo, como vos contabas, tal vez en el momento no tuviste demasiado rédito en algún aspecto en particular, pero a futuro un montón. Y eso lo quiero destacar, como que no quiero que se pierda en la conversación, porque es un aprendizaje muy importante para quienes puedan estar escuchando, para quienes puedan ver después este webinar en el sitio. Sí, Y después cuando vos comentabas esto de que cuando pasaste ya la película de 7 años en el Tíbet, que había como dos partes de sonido, no sé cómo se denominaba, unidades. 2 unidades, gracias. ¿Vos ya sabías que iba a haber 2 unidades y que ibas a quedar a cargo de la segunda, o eso fue sucediendo? No, eso fue sucediendo. Quizás el director de sonido lo tenía previsto. Un tipo con mucha experiencia, Ken Weston era su nombre, y evidentemente él ya tenía alguna dimensión de en qué se estaba metiendo, porque además no era para nada la primera película de gran presupuesto que hacía, pero también un poco tuvo que ver con las herramientas disponibles y con el espacio geográfico, porque cuando filmás en una ciudad como Buenos Aires, eh, por ahí tenés otra movilidad y otras formas de hacer que el equipo se pueda trasladar. Acá estábamos en el medio de la montaña, y a lo mejor había, no sé, varios kilómetros entre un equipo y el otro, y no había manera de trasladarse. Teníamos unas especies de combis, pero bueno, el traslado era complejo, entonces había que organizarse para salir todo el día y ya te quedabas ahí. No, no es que, bueno, vuelvo dentro de un rato y sigo con la otra unidad. Por eso estaban armados como equipos separados, y ahí es donde yo sentí que todo eso que había hecho en Evita, bien de abajo y bien llegando sin ninguna pretensión, a ellos les había gustado, les había dado confianza y sirvió para que me llamaran y me dieran esa confianza. Entonces ahí es como todo el pago estuvo 2 años después, no en Evita mismo, sino en la siguiente. Parece realmente una anécdota maravillosa. Y te consulto sobre esto de la filmación en un espacio, me imagino acá en Buenos Aires es un espacio público, más allá de que uno cierra los ingresos desde donde se está filmando, pero Uspallata, en el medio de la montaña, debe haber tenido otras, no sé si sí o no, pero el tema del sonido no debe ser igual que cuando tenés un sonido ambiente mucho más grande por más que te alejes. En Uspallata, ¿tuviste como un desafío diferente porque se escuchaba más o se escuchaba diferente o tenía más eco o no? No, era desde ese punto de vista muchísimo mejor, porque no teníamos ninguna perturbación. O sea, estábamos grabando un audio súper limpio, súper claro. Rarísimo que tuviéramos alguna molestia. Alguna vez, me acuerdo que no sé, qué sé yo, poner un pájaro te podía distraer, pero no pasaban aviones, no había ruido de tráfico, es decir, cosas que realmente en una ciudad son muy difíciles de evitar. Yo he grabado, he hecho varios documentales y otras cosas en Buenos Aires, y siempre la complicación es qué te va a distraer ahora, ¿viste? Porque algo siempre hay. En este caso no, entonces eso estaba buenísimo. Y teníamos además muchísima capacidad de captación, porque teníamos muy buenos micrófonos, siempre, tanto en Evita como en esta, el presupuesto era altísimo, pensamos que estamos hablando de películas de 80 millones de dólares, entonces realmente había presupuesto para cualquier cosa, y los equipos nunca fueron un problema. Lo que sí fue un problema, obviamente, que a lo mejor uno no lo piensa porque acostumbrado a grabar en ciudades, en situaciones urbanas,
no llegás a dimensionar el problema que puede ser el polvo. Pero nosotros teníamos todos los equipos cubiertos de polvo y había que limpiarlos completamente todos los días, porque si no al día siguiente no podías trabajar. Un grabador digital, por ejemplo, de súper sofisticado, con un poco de polvo puede ser un desastre. Y aparte no te vas a enterar hasta el momento que deja de funcionar. Entonces, si eso es en el medio de una toma, fuiste. Era un tema muy complejo ese. Esas experiencias son aprendizaje a futuro para vos, para el director, para todos, ¿no? Como el ciclo anterior estuvimos teniendo entrevistados en la Patagonia, todos en relación a filmaciones, no de sonido, sino de filmación. Y nos encontramos con muchas anécdotas similares a las del polvo, que tienen que ver con el entorno, que obviamente a las personas acostumbradas a lo urbano les resulta una novedad encontrarse con polvo, con viento, con frío, con condiciones climáticas o adversas que condicionan completamente una filmación. Total. ¿Querés que veamos Sí, la... dale, dale, Vamos a dale. mostrar? Y un pequeño detalle antes de mostrar eso, y es que justamente desde lo humano, en la película que había estado, en Evita había estado todo raro, o muchas cosas muy raras. Pero no me olvidé de contar un pequeño detalle que no era menor. Madonna estaba embarazada en la película y nadie podía saberlo porque ella tenía que hacer de una Evita enferma. Entonces, ella Ah, guardó, radiante. claro, guardó hasta último momento eso y estaban todos tratando de tapar de alguna manera su condición, porque además si se sabía, si la prensa lo sabía, qué sé yo, iba a ser un desastre. Entonces, eso era parte de la molestia que tenía ella todo el tiempo. Y se hacía muy difícil la convivencia, ¿entendés? Porque estaba de mal humor permanentemente. Eso en 7 años en el Tíbet no pasó para nada, era todo lo contrario. Con Brad Pitt hemos ido a bailar a un boliche en Uspallata, o sea, en equipo, no él y yo, obviamente, solos, pero digo, un equipo de gente donde el tipo estaba bailando ahí con gente de allá que lo miraba y decía, esto no lo puedo creer, fotos abrazado con él, o sea, un divino total, un tipo realmente accesible, que hizo que también todos nos relajáramos, porque cuando alguien se pone muy en estrella es muy difícil la convivencia, en este caso para nada. Así que bueno, te muestro. Y sabés que voy a hacer un recorte de Fuimos a bailar con Brad Pitt, lo vamos a subir y te va a envidiar media sociedad, hombres, mujeres, de todo tipo. No, no es una anécdota que pasa así de largo, ¿eh? No se ve, Andy, no estás compartiendo. Perdón, perdón. Disculpe. Lo estás viendo vos muy cómodamente, Sí, yo pero no. estaba re contento, re contento. Ahí va, perdón. Ahí va. Ahora sí, volvelo para atrás, está. History repeats itself, even in paradise. Bueno, eso. Esa primera escena la voy a completar con esta imagen, que a mí me encanta. Igual hay muchos sonidos ahí que se van recreando luego, se van compaginando, o esto, obviamente las voces no, lo que conversan ellos no. Pero el resto de los sonidos son todos originales del momento o van incorporando de avión Ahora te cuento, mirá esta foto. o Esto es exactamente lo que viste recién y ese soy yo ahí grabando. Eh, y la verdad que increíble. me acuerdo la situación, exactamente como si estuviera viviéndola ahora, de
eh, estar pensando, ¿cómo voy a grabar esto? ¿Cómo voy a hacer para que esto no me reviente todos los equipos? O al revés, o para que a lo mejor lo grabe y no quede como yo quiero que quede, porque es un avión aterrizando tiene que ser muy impactante. Pero no tenés ni idea, pero realmente ni idea del volumen al que va a llegar eso. No tenés idea qué va a producir cuando aterrice. Tampoco sabía a qué distancia iba a aterrizar, lo podía ver en la pista, pero digamos, no sabía si iba a pasar rugiendo al lado mío o iba a aterrizar, no sé, 100 metros antes. O sea, no tenía ni idea del recorrido exacto que iba a hacer, porque creo que nadie lo sabía tampoco. O sea, estaba más o menos medido, pero es un avión de guerra de los años no sé qué y podía haber salido todo mal. Por suerte salió todo bien, pero para mí ese momento es uno de los que recuerdo como de más dificultad desde el punto de vista del planteo técnico artístico, ponele, ¿no? Porque tiene que estar bien, tiene que servir esa grabación, porque eso sí que no se va, todo se puede doblar siempre, pero es muy importante esa grabación, no es algo menor. Ese sonido de ese motor tiene que estar registrado, si no, después andás a ver dónde lo conseguís. Y obviamente que no lo van a reemplazar por el sonido de otro motor, de otro avión, porque viste que nadie hace eso. Tiene que ser exactamente ese motor de ese año. Y todo eso lleva un trabajo muy específico de cálculo que además no tenés otra toma, porque esa es la única situación en la que va a pasar. No es que va a volver a salir el avión y vuelve, no, para nada, es ahora o nunca. Salió bien, el recaudo es siempre dejar un margen enorme por las dudas, y ese margen enorme medido en decibeles, te puedo hablar de 20 decibeles, ponerle que es un montón. ¿Qué es dejar un margen enorme? Y estar segurísimo de que no vas a romper todo por saturación contra el límite de lo que un grabador puede soportar. Mucho más siendo grabadores digitales que tienen cero tolerancia a la saturación, empieza a sonar roto, quemado. Entonces, ni hablar de todo lo otro, porque el avión traía además un montón de polvo, un montón de viento y estabas ahí tratando de además proteger los equipos. O sea que una situación bastante estresante, pero yo creo que ahí, en la medida que uno puede, si bien las cámaras siempre se van a llevar en una película una parte importantísima de la atención del director, vos tenés que tratar de lograr que tu espacio sea preservado. Y eso me parece fundamental. Entonces, hablar con el director cara a cara y decirle, mira, esto que vamos a grabar es difícil. Yo necesito este tiempo de preparación, necesito que, digamos, en la medida de lo posible hacer una prueba, si no es posible, como en este caso, que sepan, digamos, que tiene que haber una tolerancia y después incluso, yo en este caso, como ya tenía confianza con el equipo de sonido, tuve la posibilidad de hablar con la gente que hizo la postproducción, que la postproducción de esto se hizo, si mal no recuerdo, se hizo en Londres, pero no estoy segurísimo ahora, creo que en Londres. Pero bueno, como sea, yo hablé con alguien por mail que básicamente fue una comunicación para decir lo que yo había hecho, lo que quería lograr, y esta persona me dijo, mira, está todo bien, pero bueno, no lo supe hasta último momento. Lo único que yo pude hacer fue hacer la escucha de lo que tenía grabado y tomar mi propia decisión y hacer mis propias conclusiones de que eso podía estar bien y ojalá que le sirva, ¿viste? Es Muy decir, no había plan B. no, no había problema, ningún problema. Increíble. Cero, cero. Claro, me imagino que también para la escena, así como para grabar el audio, tampoco para volver a hacer subir al avión y aterrizarlo de manera constante. Ni una vez. Nada. Era para el audio y para la imagen. Por supuesto, pero como todo el mundo estaba muy nervioso de que además podían salir mal cosas a otro nivel, que el avión se despistara, ¿entendés? Y que matara a alguien, que yo, podía pasar cualquier cosa, porque son aviones impredecibles, muy, muy, muy viejos, que, bueno, los vuela un tipo que es el que sabe cómo se vuela, pero, qué sé yo, te podía pasar cualquier cosa. Y por suerte realmente no hubo ningún problema, salió todo bien. Bueno, las escenas son las que viste recién, o sea, son muy impactantes, o sea, el avión realmente Increíble. levanta un montón de polvo, ese polvo le venía muy bien a la filmación, no a los equipos, pero sí a la filmación y todo lo que generó surtió efecto, digamos. Eso, lo mejor que te puede pasar es eso, ¿no? Que digas, bien, emociona. Sí, bueno, supongo que es un buen trabajo, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué te llevó a vos la previa? Porque todo lo que estás contando es como resultó, que estuvo bueno, que salió bien, pero ¿cuánto trabajo previo tuviste a poder armar vos esa escena del sonido? A ver, mi trabajo previo consistió básicamente en tener un backup de todo,
con distancias, porque como yo de vuelta no tenía idea de lo que iba a generar el avión, tomé la distancia preferida por mí, y era donde estaba yo, sosteniendo equipos y además tratando de hacer el seguimiento de todo el carreteo, porque cuando el avión aterrizara yo tenía que tomarlo desde la punta donde aterrizaba hasta donde terminaba el recorrido, pero además puse un par de micrófonos con otros grabadores un poco más lejos, como más, que ahí no se ven en la foto, en una distancia que ya era como de protección, como decir, bueno, si a mí me rompe todo y no lo puedo usar porque está todo saturado, por lo menos tener un plan B de micrófonos que acompañen el recorrido, que no van a tener ninguna movilidad porque no hay nadie cuidándolos, pero sí por lo menos están ahí plantados y me sirven de backup. No me acuerdo ahora, pero me debe haber llevado tal vez una hora y media plantear eso, que era el mismo tiempo que necesitaban las cámaras y que todo lo demás. Así que yo ahí estaba tranquilo porque no tenía tanta exigencia como podían tener las cámaras. En lo que sí me acuerdo que me gané una felicitación es que justamente yo estaba muy atento a comunicar lo que estaba pasando en cada escena, porque las escenas en cine, los que están escuchando seguramente lo saben, son larguísimas. ¿Viste? Hasta que se hace una toma pueden pasar, no sé, 2 horas, a veces más. Entonces yo estaba como en el frente, digamos, en la locación, y estaba comunicado por inalámbrico con el director de sonido, y el director de sonido recibía de mí cada 10 minutos, 15 minutos, un update de lo que estaba pasando. Tipo, bueno, ahora están haciendo otra cosa. Y entonces le resolvía doble trabajo, porque por un lado estaba cubriendo la parte técnica, pero por otro lado él sabía cuándo él tenía que entrar en escena, que para él entrar en escena era estar a cargo de todos los grabadores y tomar el sonido de lo que venía mío y de otros 2 ingenieros que había. Entonces, esa función también fue muy importante porque fue como el nexo entre la locación y la consola de sonido, que en general están a una distancia porque normalmente no se busca que no interfiera una cosa con la otra. ¿Y eso se dio de Digamos, manera casual o es porque ese era tu rol? no, nadie me dijo que ese fuera mi rol, lo fui encontrando, y cuando yo vi que eso le facilitaba las cosas a Ken, este, hice de Barbie. Bueno, chiste fácil, nada. Nada, sí, la verdad que fue como, No te fue puedo como, imaginar de Barbie, perdón la risa, pero sí, estuvo muy bien el chiste, estuvo muy bien. nada, digo, personalmente creo que es una de esas cosas que uno va encontrando con la experiencia. Es decir, en ese momento no sabía qué le podía servir, y entre estar plantado ahí horas sin hacer absolutamente nada, o ir entregando como informes o reportes de lo que iba pasando, fui encontrando que eso era útil. Dije, bueno, viste, después me buscaban a mí porque tenía la posibilidad de interpretar en inglés o en español qué pasaba con la escena, porque había actores, todos los actores ¿Hablaban hablaban. español? Sí, actores en español no había nadie, Ah, pero no. sí había mucha gente de producción que hablaba en español. Entonces, acá pasó algo con props, ¿viste? Con el vestuario, con lo que sea. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, interpretar lo que está pasando. No, pero me imaginé que los monjes, idea mía, o tal vez eran extras de acá, locales, No, por no, no, ejemplo. era monje tibetano. Era, cuando vos dijiste en un momento, eran todos monjes tibetanos, pensé que lo decías metafóricamente porque estaban vestidos de monjes. No, eran monjes tibetanos que no hablaban español. Comían su Increíble. comida tibetana, súper picante, hacían, digamos, su vida aparte completamente. De vez en cuando se desplazaban por los payates, que era una cosa espectacular verlos, pero hacían sus ritos religiosos, todos eran monjes tibetanos. Y había muchísimos, o sea, cientos, por eso te digo, una producción muy grande. No, no fueron a bailar con Brad Pitt. No, creo que no. Hicimos un par de encuentros en los que estaban ellos y estaban también los actores, pero no, no, a bailar íbamos los occidentales, digamos, los monjes no estaban en esa. Era un chiste bastante. Sí, sí, no, podría haber sido, pero no. Y después de 7 años en el Tíbet vino Charco. Sí, entonces por eso, avanzando un montón de años, porque eso entre uno y otro hay como 15 años, yo un día decidí que quería hacer un documental musical. Y ese documental em, tenía que ver con la gente con la que yo trabajo normalmente, con músicos y músicas que para mí son muy queridos, muy representativos, y que en general eh, o yo había participado en sus discos, o los había ido a ver, o de alguna manera había tenido como un contacto previo en todos los casos. Entonces dije, bueno, esta gente para mí tiene que estar registrada de alguna manera.
Y un poco tiene que ver con algo que yo creo desde hace mucho tiempo, que es como estos ciclos artísticos que vive la Argentina, que creo que se dan en todas partes del mundo, pero acá particularmente yo lo vengo siguiendo hace mucho tiempo, que tiene que ver con la música que se va escuchando en cada momento. Digamos, yo crecí con el rock nacional, obviamente, los 80, los 90, todo eso para mí fueron parte de mi vida. Y de hecho, una cosa que conté otras veces es que yo me di cuenta de que me quería dedicar a esto leyendo el diario. ¿Por qué? Porque leía el Clarín y el Clarín tenía el suplemento Sí, y el suplemento Sí era un suplemento de música, exclusivamente de música. Y yo un día, después de mucho tiempo, tomé conciencia de que el único lugar en el que yo me quedaba leyendo palabra por palabra era ese suplemento, que después economía, deportes, política, todo eso lo pasaba, lo leía, pero no es donde me quedaba. Y donde me quedaba dije, esto es lo que tengo que hacer. Pero ese clic fue como muy claro. A partir de ese momento fue trabajar de eso todo lo posible y toda la cantidad de horas por día o por semana que pudiera. Pero entonces, en ese momento, digamos, juntar la ingeniería con la música fue como un trabajo de mucha urgencia para mí. Y todo eso que yo venía haciendo, que yo veía en el suplemento, ¿no? Leía y decía, no sé, Soda Stereo, nuevo disco. Y yo decía, qué ganas de estar ahí adentro. Y un día estaba trabajando con Soda Stereo, un día estaba trabajando con Fito, con Charlie, qué sé yo. Quizás es probable que en otro momento histórico no hubiera sido tan fácil, pero en ese momento sí lo era porque no éramos tantos. Quizás ahora hay otras facilidades, por ejemplo, se accede a la tecnología con muchísima facilidad, más facilidad que antes, pero al mismo tiempo hay mucha más gente haciéndolo. Entonces, como que la queja o el comentario que siempre recibo es, eh, ¿cómo hago para sobresalir? Tiene la ventaja y la desventaja. Es difícil sobresalir porque hay mucha gente haciendo lo mismo, pero al mismo tiempo es facilísimo meterte y hacer lo tuyo sin que nadie te habilite nada y sin tener decenas de miles de dólares, ni depender de un estudio, ni depender de una productora. Entonces, lo bueno y lo malo de eso, ¿no? Pero en ese Yo no momento, sé, perdón que te interrumpa, yo no sé si era muy fácil, me parece que vos tenés habilidades naturales, por algo sos el entrevistado el día de hoy y estamos hablando con alguien de gran relevancia y trayectoria. Creo que vos hiciste que tu camino tuviera resultados, porque lo anduviste, digamos, lo andaste de mil maneras, intentando lograr objetivos, intentando llegar. No sé si todos los músicos, no músicos, digamos, sonidistas o gente que trabaja en lo que vos haces, tuvo acceso como quiso a Soda Stereo, a Fito, me parece que, bueno, hay acá algo de tu propia personalidad, de tu voluntad, de tus intereses y de todo lo que conforma a la personalidad de Andrés Mayo, que lo llevó a ser la persona que es hoy en día. No todos son Andrés Mayo. igual yo te resumí en 10 años, o sea, en 10 segundos, una cosa que me llevó 10 años. Trabajar con Soda Stereo fue el producto de una serie de coincidencias que también, como decís vos, probablemente sí haya tenido que ver con que yo insistí más que el promedio. En eso estoy de acuerdo, pero mi primer contacto con Soda Stereo fue totalmente decepcionante, porque no me dieron la más mínima pelota, porque no tenían por qué dármela. No, fue llamar por teléfono, obviamente sin celular, sin nada, al estudio de Soda y ofrecerme para hacer lo que fuera, lo que fuera. Y yo llamaba y llamaba y llamaba y llamaba y llamaba y llamaba a Adrián Taberna, que era su ingeniero de sonido, y a las 3 de la tarde dije, debe ser buen horario, y lo despertaba, porque el tipo se había acostado a las 8 de la mañana o a las 12, qué sé yo, y él venía de trabajar con Soda en unas giras eternas, y yo le rompía las pelotas una vez por semana mínimo, hasta que el tipo un día me dijo, basta, no me llames más. Pero llamando al estudio, un día tuve una respuesta que fue absolutamente clarificadora. Porque también pasa eso, que cuando haces muchas cosas o intentás mucho algo, en algún momento algo se abre. Y en este caso fue una respuesta negativa, pero que me enseñó un montón. La persona que me atendió me dijo, no, si vos me vas a llamar para hacer cualquier cosa, no me llames. Acá yo necesito a alguien que venga a trabajar en audio. Pues yo me ofrecía para barrer el piso, para lo que fuera. Cosa que me ha pasado a mí también, de escuchar gente que me llama y me dice, lo que sea, te hago, me hago las compras. Y yo aplico el mismo criterio. No, yo quiero a alguien que venga a laburar en lo que yo hago, que el día de mañana tenga esa ambición. Se supone que el que se ofrece para hacer las compras es porque tiene tanto deseo, y lo que está queriendo mostrar es que haría cualquier cosa con tal de lograrlo. Yo también lo hice, así que sé por qué viene eso. Pero esa respuesta fue muy clara, fue tipo, no, no, si me vas a llamar para hacer cualquier cosa, no me llames.
Llámame cuando tengas realmente el deseo de hacer esto. Dije, mira, otra mirada interesante, porque también hacer todo lo otro es como que te dispersa bastante del objetivo. Entonces, puede ser una manera distinta de encarar ¿Y tu... volviste a llamar con un objetivo claro? No, por eso te digo que todo mi primer contacto fue absolutamente frustrante, porque después de eso no llamé más y después terminé trabajando porque ya teníamos el estudio en ese momento, habíamos hecho un estudio de mastering con Eduardo Vergallo. Eduardo tenía mucha relación con ellos, yo muy poca. Y Cerati, Charlie y Zeta empezaron a venir, a veces en conjunto, a veces por separado, más que nada a trabajar con Eduardo. Y yo obviamente los empecé a conocer. Entonces, en situaciones diferentes, alguna me tocó trabajar con ellos. Después terminé el máster de un disco porque me tocaba a mí, porque Eduardo no podía. Después, un día Cerati sacó Plan B, su banda siguiente después de Soda, y lo mastericé yo. Y así, y vas entrando en una rueda que a veces es absolutamente casual, pero en la cual vos tenés que hacer tu parte. Digamos, es mitad y mitad. O sea, coincido en que soy bastante insistente, o por lo menos he sido bastante insistente, pero también aprendí que a veces insistir de más no está bueno. Entonces, Es una buena sí, experiencia. sí. No lo quiero dar como, ni siquiera como sugerencia, porque creo que se puede entender como, no, vos insistí hasta que lo logres. No, a veces se rompe. Hasta que cuando insistí de más, entonces es encontrar ese punto de, acá estoy. Sí, sí, me parece que contaste las dos versiones, es decir, la de cómo te sometiste a hago cualquier cosa y estoy acá y contá conmigo, a decir, bueno, me corro un poquito y pensarlo mejor. Me parece que las dos están buenísimas porque igual hablan de una búsqueda de presencia y de estar en un lugar en algún momento que era tu búsqueda interna, ¿no? De trabajo de ese tipo. Si tenemos tiempo, te muestro Charco y te muestro la que sigue, pero no sé cuánto tiempo más tenemos. Dale, vamos con Charco y dale, si querés mostrar Charco, porque aparte le estuvimos conversando hasta hace un ratito, porque también quiero que nos cuentes un poquito de otras cosas y hasta Dale, acá hicimos un buen recorrido audiovisual. bueno, espera que... Así son las 3, pero bueno, tomamos unos 15 minutos más Dale. en Entonces, condición de del tiempo que entramos más tarde. bueno, esto es la escena final de Charco. Charco es un documental musical que, como dije, bueno, lo voy a pasar así muy rápidamente, solo para que se vea qué tipo de escenas tiene, no me voy a detener. Obviamente está basada en el Río de la Plata, su protagonista es Pablo Dacal, y pasa por un montón de situaciones en las cuales Dacal va recorriendo y charlando con músicos y músicas argentinos y uruguayos. Hacemos un recorrido muy, muy profundo por Montevideo, por Buenos Aires también, charlamos con un montón de músicos, pero en ningún caso es el tipo sentado ahí y la cámara con el trípode y a ver, contame tu vida. No, es mucho más íntimo y mucho más en las casas de la gente o en situaciones cotidianas, y de eso salen muchísimas escenas muy hermosas. Qué sé yo, como Jorge Drexler cantando solo en el Luna Park en una prueba de sonido, o Fito en su casa, o bueno, no sé, millones de situaciones que van pasando. Hugo Fatoruso. Pero bueno, yo quería llegar básicamente a la escena final, porque es la que tiene más complejidad. Sigo pasando. Hicimos el carnaval en Montevideo, como parte importante del Río de la Plata, y hay un montón de gente, incluso hay varias personas que ya no están, como Palo Pandolfo, por ejemplo. Eh, bueno, Vera Spinetta canta una versión increíble de Quedándote oyéndote. Todo eso se grabó en situaciones, en algunos casos medio problemáticas, en la casa de Daniel Melingo, en el Tigre, por ejemplo, pero esta fue la más problemática de todas, sin ninguna duda, porque ahora van a ver cuál es la escena. La escena es, acá hay una payada con Martín Buscaglia, en el medio del bosque, en el Tigre. Esta es la escena. A ver.
podría seguir porque me encanta este documental. Y la Me- verdad es que no lo vi, ahora tengo ganas de verlo. Bueno, ahí va. Logré un, un Una espectador. de una espectadora más. No, a ver, la dificultad básica de esa escena es obviamente la cantidad de gente, el espacio muy reducido. Esto se hizo en La Dulce Barracas, que era un bar que ya no existe más. Y estábamos todos muy apretados y eso un poco se ve porque obviamente hay muchas tomas que se nota que están como repetidas. Es un documental independiente, se hizo con recursos muy limitados, pero de lo que estoy más orgulloso es justamente de cómo suena. De hecho, la banda de sonido se ganó un Gardel y en parte creo que tiene que ver también con que logramos hacer una producción muy cuidada con situaciones absolutamente caseras. O sea, esto que te contaba antes, ir a grabar a Fernando Cabrera en un parque o a Daniel Melingo en su casa en el bosque, en Tigre, o situaciones, o Ana Prada en la casa en el campo, al lado del fuego. Entonces, todo eso eh, llevó a un montón de decisiones que en particular en esta escena, con micrófonos limitados, fueron un par de cañas, ¿sí? Un par de booms, o sea, micrófonos de largo alcance, para lo cual usé los Sennheiser 416, lo digo por si alguien a lo mejor quiere saber qué tipo de micrófonos. Después tenía un par de Neumann 414, también si a alguien le interesa el dato, que estaban en el piso, que es un lugar raro para ponerlos, porque en general eso toma mucha mugre, pero por ejemplo una cosa que a mí me interesaba tomar era el cajón, había un cajón peruano sonando, y me interesaba también tomar como el cuerpo de las guitarras, porque había varios guitarristas distribuidos, sentados. Entonces, esas situaciones repartidas en todos lados, a mí me llevaron a poner micrófonos en lugares no convencionales. Entre ellos, estos dos micrófonos de aire, ¿no? Los booms y los 414. Pero también usé corbateros, que no suelo usar, porque los corbateros te dan un tipo de audio que en general es más pobre, pero que como no quería que se viera ningún micrófono, y ese era el gran desafío de esto, porque hubiera sido muy fácil poner un micrófono en el centro o un micrófono a cada uno, y obviamente se transforma en una situación de grabación en estudio, y era lo que no queríamos. Queríamos que esto se viera como lo que fue, una escena bastante improvisada de empezar a cantar todos juntos y armar un coro. Entonces, usé corbateros, usé las cañas, usé los 414 y usé también algunos micrófonos de condenser que los tenía puestos en lugares estratégicos, apuntando de alguna manera, nunca usando patrones omnidireccionales. Lo estoy diciendo técnicamente a propósito porque quizás alguien sepa de qué estoy hablando y es probable que le interese. Pero, digamos, tratando de tomar un área dentro de la cobertura del micrófono, no todo, porque todo se convierte en un lío. Hay mucho ruido y hay muchas cosas que no querés captar algo puntualmente, entonces enfocás. Eso, digamos, trabajado con suficiente tiempo de preparación, llevó a un audio que no está doblado nada. O sea, esto es una toma, hubo varias, pero una de esas tomas quedó completa. Y es la que usamos en el disco y es la que usamos en la película. Entonces digo, para hablar de los problemas y de las cuestiones complejas, hay que imaginarse este tipo de situaciones. Cuando uno dice, voy a grabar y tengo al tipo sentado ahí con un ambiente perfecto donde nada me molesta, lo graba cualquiera. Las situaciones complejas es donde hay que pelar recursos que probablemente sean los más difíciles de conseguir. Poco quería que la charla fuera por ese lado, ¿no? Sí, te digo que yo no conozco tanto de sonido, poco, pero no tanto. Y cuando miraba el video que estabas mostrando recién, digo, ¿cómo es que estoy escuchando todo? Eso es lo que yo me preguntaba, decir, estoy escuchando lo que veo y lo que no veo, y diferentes sonidos, diferentes elementos musicales, voces distintas, y me llamó la atención que pudieras percibir todos los sonidos. Y así que evidentemente hiciste un excelente trabajo porque me imagino que no debe ser nada simple, más allá de que lo contaste recién, poder captar eso en una escena que no es una escena de película, ¿no? Como armada, como comentabas recién. Andy, ¿sabes qué me gustaría, si te parece, hacer un breve, antes de armar como la pseudo despedida, un break para leerte algunas personas vi que estuvieron haciendo preguntas para no alejarnos tanto de los temas que estuvimos conversando. Em, a ver, espera, que pongo las manos. Sonia Hellman dice, esa escena es realmente la Plaza de Mayo, pensé que era recreada. Esto estamos hablando de
La de No, no, Vita, supongo, no, es la ¿no? Plaza de Mayo, es la Plaza de Mayo. Sí. Eso estoy Después, qué seguro. chévere esa foto, por la hora debe ser la foto de Uspallata. Ujú. Luciano González dice, ¿cuál es el contexto actual en Argentina de la salida laboral en la industria de música para cine? Bueno, es una pregunta que podría llevar 1 hora y Horas de media. respuesta. Sí. No, no creo ser el más adecuado para responderla porque yo tampoco estoy haciendo sonido para cine hace muchos años, ¿no? O sea, esto lo que cuento más tiene que ver con cosas de hace bastante tiempo. Ok. Perdón, Augusto Piccini, ¿qué aconsejado su opinión te merece aquel artista barra banda que produce desde su home studio, ya sea por falta de presupuesto o facilidades que aporta? No, a mí me parece muy bien. Digo, creo que la producción en home studios hoy es algo totalmente válido, que hay un montón de cosas que se pueden lograr con altísimo nivel y yo todo el tiempo trabajo con músicos, artistas en general, digo, hagan música o produzcan películas que trabajan en su compu, en su casa. Yo no tengo nada en contra de eso, sí me parece muy importante saber manejar las herramientas y conocerlas este, al milímetro, porque ahí está la clave, ¿no? Excelente, sí, supongo que sí. Pregunta, bueno, esto medio que lo respondiste. Damián Santos dice, usaron varios micrófonos en esa escena final de Charco, pero bueno, ya hasta nombraste los nombres de los micrófonos. Acuerdo, y esencialmente lo que quería decir de eso es, vayan siempre cubiertos con lo que pueda llegar a faltarles, porque a veces en esas situaciones no tenés ningún backup posible y no puedes ir a buscar un micrófono a ningún otro lado y necesitas que la escena esté cubierta. Entonces, llevar de más siempre, siempre suma. Gran tip. Víctor Casabuono consulta, ¿podrá reemplazar la IA a un ingeniero de mezcla o de mastering eventualmente? Puede ser. Es difícil contestar eso ahora. Hoy en día hay un montón de cosas que se están haciendo por IA. Incluso el mastering se hace por IA hace un montón de tiempo, ya hace varios años. Y sin embargo, yo hoy tengo más trabajo que nunca en el mastering. O sea, efectivamente ambas conviven, ¿no? Sí, yo creo que sin filosofar demasiado, la inteligencia artificial es una herramienta más para aquellos que saben utilizarlas y poder, al contrario, potenciar el trabajo, no un Total, reemplazo, sino un potencial. 100%. Augusto Piccini también, ¿crees que los sellos discográficos se han desligado de la actividad de descubrir y desarrollar artistas? En gran parte sí. Yo creo que los sellos discográficos ya no cumplen la función que tenían antes, que en algunos poquitos casos lo siguen haciendo, pero en la gran mayoría es un do it yourself, ¿no? O sea, el artista tiene que hacer todo por sí mismo, Abrir su camino. porque estaban muy acostumbrados a que el sello lo hiciera. Y tal vez no está mal que esa función vuelva a ser del artista, porque el artista tiene que autogestionarse y si aprende a hacer eso, tiene muchos más recursos que el que no lo hace. Claro. Elías Barbero, ¿qué se debe tener en cuenta para generar un perfil competitivo en páginas como Soundbetter u otras páginas que se dediquen a ofrecer servicios de mezcla y máster? Mira, yo estoy en Soundbetter hace años y tuve la suerte de ser uno de los primeros ahí, por eso también pude posicionarme, pero hoy en día que hay alguna gente que me pregunta cómo hacer este, para ganar relevancia, lo único que les puedo recomendar es traigan clientes que no sean de la plataforma y háganlos trabajar por la plataforma. Es decir, pierdan un poquito de plata en la comisión que le van a pagar a la plataforma, pero gánense un review, gánense una reseña, porque de lo único que cualquier plataforma vive es de las reseñas. Si ustedes crecen en cantidad de reseñas, es lo mismo que Mercado Libre, lo mismo que Google, las reseñas son o Airbnb, pongamos el ejemplo. ¿A cuál vas? Al que tiene más y mejores reseñas. Entonces, hagan todo lo posible por conseguir reseñas y esa forma, al principio no la van a tener porque no van a tener clientes de la plataforma, tráiganlos de otro lado. Bien. Fernando Producer dice, hola mi estimado ingeniero Andrés Mayo y público en general, ¿qué es lo que buscaste en mastering? Lo que busco en el mastering. ¿Qué buscaste en mastering? Supongo que Mm, en hacer las mezclas, en hacer los mastering, los eh, masterizados. bueno, Fernando, haceme la pregunta después por Instagram porque ya sé quién sos, pero no te entendí la pregunta. O bueno, el tema la escribirá acá de nuevo. Bueno, Víctor agradeció la respuesta. Después Juan Francisco. Suelo tener problemas editando audio que no se termina notando cuando es reproducido en parlantes de no tan buena calidad. ¿Algún consejo para manejar la producción durante la edición? Sí, la verdad que creo que es un error, no lo digo por vos porque evidentemente le estás poniendo cariño, pero hay gente que desde la edición de video hace edición de audio también como una especie
por default, ¿no? Dice, bueno, esto se corta acá y acá y acá, y terminan quedando bastante mal porque están cortados con los dientes. Simplemente porque no hay herramientas, porque los parlantitos que puedes tener para reproducir tu audio en una sala de edición de video son bastante insuficientes. Entonces hay un montón de cosas que no se oyen, ruidos, golpes, etcétera, y las ediciones mismas. Entonces yo realmente recomiendo hacer las ediciones en una sala equipada para eso, no desde el punto de vista del súper eh, que no hace falta que tengas la supercomputadora, sí hace falta que tengas buenos monitores y que tengan buen rango, que no sean monitores chiquititos. Sean específicos de audio desde Sí, ya. monitores de audio que son obviamente más grandes y con más respuesta y con más rango que un monitor de compu, que la verdad que no alcanza para eso. Em, Fernando Producer aclara en Charco La Plata. A ver, vuelvo a respetar. Hola, mi estimada. ¿Qué es lo que buscaste en mastering en Charco? Ah, claro, en el sentido de mastering, ¿qué buscaste en Charco? No, en Charco precisamente el gran secreto, por decir así, estuvo en las mezclas, que eran extremadamente complejas. En el mastering lo que intenté fue llevarlo a un nivel parejo. Todas las mezclas en sí son muy, muy distintas. Entonces tratar de lograr que el audio sea parejo para que pueda fluir como una banda de sonido coherente. Pero no fue mucho más que eso, digamos. El trabajo de mastering ahí es más un complemento del trabajo de mezcla que fue exhaustivo. Eso fue lo más detallado. Leonardo Francile, ¿cómo ha sido tu experiencia en el post de cine audiovisual? ¿En qué partes de la post te has centrado más? Bueno, estuve trabajando varios meses en Londres en un estudio que se llamaba DV Post, y ahí trabajé como asistente de películas, diría bastante conocidas, como una de James Bond, por ejemplo, de Mañana Nunca Muere, donde venían los actores a doblarse a sí mismos, porque una cosa que mucha gente no sabe es que las películas de alto presupuesto todo se dobla. O sea, vos tenés el sonido directo que puede estar perfectamente hecho, pero igual va a venir el actor o la actriz y se van a doblar completamente. Y después el editor de sonido, el director de sonido, es el que decide cuál toma es la que queda. Si queda la toma doblada o si queda la toma directa. Y eso es muy, muy habitual. Entonces hay estudios que se dedican exclusivamente a hacer postproducción y doblaje. Yo trabajaba en uno de ellos y la verdad que puedo decir que es un trabajo para mí fascinante, absolutamente fascinante. Un nivel de minuciosidad que me encanta. Pero bueno, también hay que contar con el presupuesto para eso, porque son días y semanas a veces dedicadas al doblaje de todo lo que ya estaba grabado. Acá en Como el Argentina. presupuesto mueve la vara de todo. Voy a leer la última, hasta Fabri Garzón, lo aclaro para que no sigan escribiendo, porque si no, no vamos a llegar a hacer el cierre. Elian dice, ¿cómo generar una buena dinámica humana en la que la forma de trabajar de uno transmita confianza al cliente o al equipo? Buenísimo, buenísima pregunta. Otra vez es una respuesta larga, pero yo creo que lo primero es dar más de lo que se recibe. Puede parecer una cosa así medio así de lugar común lo que estoy diciendo, pero siempre tratar de llegar al lugar con las manos abiertas para dar, ¿no? Para ofrecer lo que uno pueda aportar, que muchas veces ni siquiera sabes qué es, porque no conoces el grupo humano, no conoces muchas veces ni siquiera bien cuál es tu tarea. Entonces, desde el lugar de sonido hay muchísimo que se puede aportar, pero nunca desde el lugar pretencioso, porque ya sabes que vas a cumplir un rol relativamente secundario. Ese rol secundario, si lo sabes aprovechar, es poderosísimo. Ahora, si ya vas diciendo, bueno, acá no me van a dar bola y haces cualquiera, obviamente no vas a ganarte la confianza ni el cariño de nadie. Pero lo que termina pasando, si haces las cosas más o menos bien, y eso termina siendo muy satisfactorio, es que después la gente entiende que el rol del sonido es fundamental. Una cosa que nos quedó por hablar es el audio inmersivo, y justamente en el tema de audio inmersivo, audio en 360 grados, hay muchísimo por ofrecer desde el punto de vista del sonido, porque el oído es verdaderamente un sentido en 360 grados, mientras que la vista no. Entonces, por primera vez estamos teniendo la posibilidad de hacer experiencias guiadas por el oído, algo que sucede atrás o arriba y que primero lo escuchás, después lo ves. Entonces, los que estamos produciendo música y audio, estamos en el mejor momento haciendo producciones de todo tipo, desde documentales, podcast, sí, historia de terror, cualquier cosa, que son específicamente pensadas para audio en 360 grados. Entonces, digo, hay un lugar para la gente que hace sonido que es mucho más importante que antes. De hecho, el sonido creció mucho más que la imagen. La imagen pasó quizás de 4K a 8K, que es un beneficio, pero no es tan relevante como lo que pasó con el sonido, que explotó.
Y tengo que decir que tuve el honor de poder escuchar en tu estudio una vez un audio en sonido inmersivo y es lo que uno quiere, ¿no? Como estar envuelto en el sonido, es que el sonido te envuelva, que es entiendo que es lo que te estás dedicando, digamos, que estás especializándote ahora. Sí, estamos Eh, haciendo en este momento, por ejemplo, 20 canciones para Bizarrap, todo el concierto de Duki en River, todo en audio inmersivo, en Dolby Atmos, y está buenísimo. Es ya querer escucharlo. Pregunta de Fabi Garzón también. ¿Recomendás que la misma persona que produce mezcle esas canciones o pensás que entre más cerebros mejor es el resultado final? Yo creo que lo más importante es armar tu equipo de trabajo y que ese equipo, una vez que está conformado, aunque no sea para siempre, que sea para ese trabajo específico, confíes plenamente. Si vos querés hacer todo y abarcar todas las áreas, lo más probable es que no hagas todo bien, porque nadie hace todo bien. Entonces, hacé bien lo que sabés hacer y delegá lo que no estés con tanta experiencia y probablemente la otra persona te va a dar una muy buena sorpresa. Yo contraté ahora a una persona para venir a hacer un videoclip, una persona que no conocía, vino recomendada y ya creo que me voy a quedar con esa persona para toda la vida. Entonces, porque es darse la oportunidad a uno de conocer a alguien que a lo mejor no tenías ni idea cómo te iba a funcionar y lo vas viendo, la experiencia es la que te lleva a medir cada paso, es decir, con esta persona me estoy llevando bien, va bien, va bien, va bien, va bien, bueno, va a salir bien, listo, no hay mucha vuelta ahí. Es medir esas consecuencias para que después nada te sorprenda negativamente, pero no es nada imposible. Andy, ya ahora sí vamos a tener que ir cortando Sí, porque sí, es obvio. una cuestión de tiempo. Nos quedó por hablar, yo sabía cuando arrancamos que nos iban a quedar por hablar un montón de cosas, desde cómo te iniciaste en la masterización, cómo todo lo del audio inmersivo, que entiendo que hay mucho más para contar, tal vez tengamos que armar otro encuentro. Cuando quieras. Es un placer haberte tenido acá, la gente está muy agradecida en las preguntas con tus respuestas, con el nivel de respuesta, todo. Y desde ya, no solo agradecerte, disculpándonos por la demora que hubo con vos y con todos, el tiempo, la dedicación, también contarle a nuestra audiencia que mañana cumplís años, ¿o no? Sí, también. Así que te deseamos mañana un nuevo año con mucho Gracias. éxito como venís teniendo hasta el momento. Muchas Yo gracias a tengo vos por la invitación y a la universidad. Y aprovecho para que si alguien quiere hacerme alguna pregunta o comentario de lo que sea, yo contesto siempre, por ahí tarda un poquito, pero no mucho, en Instagram. Andrés Mayo Estudio, me pueden seguir ahí y me pueden hacer un comentario o lo que quieran, digo, que siempre respondo. Y ahí Ale, el chico de sistemas, dejó tus redes sociales también para que te puedan ubicar cuando quieran. Tenés un montón de saludos de feliz cumpleaños, ahí los volvió a compartir. No, antes Em, de tiempo, no antes de tiempo, mañana. no, pero bueno, guardatelos para mañana. Guardo para Pero mañana. este es el momento de ser saludado en este espacio porque no va a ser mañana. No va a ser mañana. Bueno, mil gracias y ojalá tengamos otra oportunidad de tener un encuentro como este con vos. Dale, ojalá que sí. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias, Andrea. Un gusto acompañarlos en este webinar. Muchísimas gracias a los que se sumaron, a todos los espectadores. Y ahí le compartimos en el chat las redes sociales de la facultad y el link de canal de YouTube Conferencias DC, donde próximamente encontrarán la grabación de este encuentro. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, a Gracias, Ale. ustedes. Gracias, Andy. Un beso grande. Chao, Besos a chao. todos y gracias a todos los que estuvieron presentes.